Muy buenas tardes ya a nuestros miradores, oidores, aunque el término oidor era muy de la legalidad española en América Latina, cuando todavía éramos Nueva España, había oidores que escuchaban las demandas jurídicas, judiciales y demás, después de las leyes que establecieron para sus colonias. Pero a todos nuestros oidores, seguidores, miradores de la Comuna de la Palabra, les damos la más cordial bienvenida y no quiero dejar de comenzar como cada semana hacemos, recordando a ustedes que se ha cumplido ya prácticamente un mes más. Estamos a un mes de que se cumpla un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, escuela que forma estudiantes normalistas, es decir, estudiantes que van a ejercer la carrera de maestros de educación básica en diversas comunidades o maestros rurales. Y hasta la fecha, el gobierno de México en turno, lo mismo que el Estado, porque fue un crimen de Estado, no han esclarecido el asunto ni han impartido la justicia que este caso merece. Por ello es que no dejamos de recordar como cada semana que es una deuda histórica de Estado que debemos demandar que sea aclarada. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que fue desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años. Viva la llevaron, viva la queremos. Ahí mismo ejecutaron frente a ella a su pareja y seguimos esperando una explicación verosímil y creíble. En México, además de la pandemia y epidemia de COVID, tenemos la de la violencia estructural desde hace muchos años, que ha llevado a que tengamos más de 100,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos, más las víctimas secundarias, huérfanos, viudas, padres sin hijos, etcétera, que pierden debido a la violencia estructural de este país por cientos de miles. Y no hablo de feminicidios, que también ya raya más allá de los 50,000 en un buen periodo de tiempo de varios gobiernos. Una vez que hemos iniciado esto, no quiero dejar de agradecer a nuestra querida colega Carmen, que ha tenido la gentileza de participar el día de hoy con nosotros para aclararnos, porque ella mejor que nosotros lo sabe, qué pasa con la situación histórico, cultural, lingüística y política de Cataluña o Cataluña o Barcelona, aunque no solo es Barcelona, eh, en términos de la identidad y el nacionalismo, que llevó a que por un acuerdo se planteara la separación o la independencia de Cataluña con respecto a la corona española, y desde allí se pudiera se pudiera manejar el asunto. Fue criminalizada la situación, fueron reprimidos quienes participaron en el movimiento, el mismo gobierno fue perseguido, algunos se exiliaron como Carles Puigdemont, otros fueron encerrados y hoy con el nuevo gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, resulta que se ha propuesto una especie de amnistía que traducido al buen castellano significa algo así como olvido y perdón. Se olvidan de que los independentistas cometieron delitos y los perdonan. Sí, no solo vuelven a cumplir otra vez esa serie de comportamientos ilegales e ilegítimos, judicializando un problema político y ahora planteando la nueva situación de lo que llaman ellos los indultos en el proceso y qué sigue para Cataluña. He planteado hasta ahí. Carmen, te dejo la palabra y muchas,
muchas gracias a todos los que en Barcelona nos estén viendo y del otro lado del charco en España, en algunas regiones. Muchas gracias por seguirnos. Después subiremos este programa a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, al cual los invitamos a suscribirse, y colocaremos el podcast en nuestra página de podcast que tenemos en Spotify. Para quienes no puedan verlo en este momento o quienes no puedan escucharlo y puedan escucharlo posteriormente. Sigamos entonces ahora, además de agradecerle, iniciando y escuchando a Carmen con toda su propuesta analítica. Muchas gracias, en primer lugar, Enrique Álvarez, por haberme convidado a poder hacer esta charla, y a todas las personas también que nos estéis escuchando desde cualquier lugar del mundo. Para mí es, bueno, pues un honor el poder estar aquí, y no sé si voy a poder contestar a todas las dudas o a todos los interrogantes, porque la situación tiene muchos, ¿no? Pero al menos lo intentaré, y en el tiempo que tenemos, pues claro, tendré que sintetizar bastantes cosas, ¿no? Pero fijaros, yo querría empezar por hacer un poquito, brevemente, pero necesariamente un poco de historia, porque sobre todo si no se ha seguido mucho lo que es la historia de Cataluña, pues puede parecer que ahora recientemente, ¿no? Hace, es igual, desde el 2014, 17 o tal, o el 2000, que hace, bueno, 4 días los catalanes o a una parte de Cataluña se le ha aparecido, dijéramos, la inquietud o la necesidad de reivindicarse como nación. Y esto está muy lejos de ser la realidad. O sea, mirad, este año precisamente Cataluña ha cumplido sus 1031 años como nación. Como nación. O sea, en el año 988, con el conde Borrell, los condados catalanes ganan su soberanía, pasando a tener moneda propia, lengua propia ya tenía, pero moneda propia, y a partir, por tanto, de ese momento, Cataluña pasa a ser una nación. O sea, Cataluña es una de las naciones más antiguas casi del mundo. Esto, que parece una cosa que no tiene importancia, es en definitiva seguramente lo que explica todo, o lo que explica por qué después de tantos años, de 1031 años, estamos todavía reivindicando algo que seguramente ya tenía que haber sido una realidad, o nunca tenía que haber dejado de serlo, ¿no? Bien, en todo caso, aquello fue la raíz de la nación de Cataluña. En el siglo pasado pasaron muchas cosas. Hubo una república, bueno, 2 repúblicas, pero la Segunda República Española, en el que Cataluña tuvo una participación activa en la república en general de todo el Estado español, pero también como reivindicando su identidad y reivindicando en definitiva su historia y su cultura. Hubo una república, hubo un golpe de Estado, hubo una guerra civil, una dictadura, una transición democrática. Y pasaron muchas cosas significativas también para comprender la situación de hoy de Cataluña durante todo este periodo de tiempo, ¿no? Pasó, por ejemplo, que uno de los presidentes, en Europa no hay ningún presidente de un país que haya sido fusilado. Cataluña, y no sé, en otros países, en otros continentes, fusilado por un consejo de guerra, quizás tampoco. Pero nosotros, el presidente de Cataluña, Lluís Companys, en el año 36 hubo el golpe de Estado, en el año 39 tuvo que exiliarse a Francia, la policía secreta de Alemania, con la ayuda evidentemente de Franco, lo detuvo, Hitler le concedió la extradición a España,
y después de un consejo de guerra sumarísimo, fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc por las fuerzas franquistas. ¿Por qué explico todo esto? Y seguiré explicando alguna cuestión más. Porque no dudemos, y vosotros lo sabéis muy bien con vuestra propia historia y con esta deuda histórica que antes nos hablaba el Enrique Álvarez, no dudemos que por más años que a veces puedan pasar, aquello que no ha tenido una buena resolución es difícil de olvidar, difícil de superar y difícil de tapar, ¿de acuerdo? Y Cataluña lleva, pues esto, muchos años, centenares de años, no teniendo una buena resolución ni un buen encaje, para entendernos, político ni cultural. Después de la dictadura, en la transición democrática, en los años 77 y 80, bien, pasaron cosas muy significativas que también tienen su importancia para el momento que ahora vivimos. Por ejemplo, España tenía que lavarse la cara de la dictadura, o sea, de todo el proceso de los 40 años de dictadura. Había la necesidad de demostrar al mundo y sobre todo a Europa que estaba en otro momento, que había una democracia, que entrábamos en una transición, etcétera. Y en el año 77, concretamente el 27 de julio de 1977, el Estado español ratificó el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿de acuerdo? Un derecho que es un pacto internacional de derechos civiles aprobado por Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Esta adhesión y ratificación que hizo España está publicada en el Boletín Oficial del Estado Español del 30 de abril de 1977. ¿Por qué os explico esto? Porque fijaros que en el año 77 España ratifica algo que lo ratifica para lavarse la cara, quizás nunca pensando que iba a haber un momento en que ese derecho a la autodeterminación de los pueblos se lo iba a encontrar que se lo pedían en España, en este caso por parte de Cataluña, ¿de acuerdo? Y que el ejercicio de ese derecho ha llevado al pueblo de Cataluña a la situación de exilio, de prisión de su gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente esto, sino que a partir del año 78 en España se crea aquello de los estatutos de autonomía. Solamente habían 3 estatutos de autonomía, para entendernos, históricos y reconocidos ya desde el año 32, ¿vale? Como es en el caso de Cataluña, pero no solo de Cataluña, el País Vasco y el pueblo de Galicia, ¿no? País de Galicia. En lugar, porque también lo explico porque hay errores que se van repitiendo, que es el no reconocer la idiosincrasia de los pueblos, para entendernos, y se va repitiendo. Y esto, que bueno, es una estrategia para reducir y para minorizar, en definitiva, esos derechos, pues, te lo vas encontrando después de 20, de 30, de 40, 50 años, porque no se ha hecho lo que se debía hacer. Se debía haber reconocido en aquel momento estas comunidades históricas con una lengua propia, con una cultura propia, con una ya, en este caso, ya consolidado derecho, porque muchos años, en el año 32 y 33, lo habían tenido. En lugar de eso, en España lo que se hizo fue café para todos y territorios del Estado español que nunca en la vida se habían planteado qué era eso de una comunidad autónoma, ni habían hecho ningún tipo de proceso interno como pueblo para convertirse en una comunidad autónoma, etcétera, etcétera. A partir del año 82, España
pues lo que decidió es que no tenía 3 comunidades autónomas, Galicia, País Vasco y Cataluña, y en todo caso Valencia podía también quizás haber planteado, sino que Andalucía, Asturias, Cantabria, Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, las Castillas, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares y hasta Ceuta y Melilla. Es decir, la estrategia fue no reconozcamos unas comunidades autónomas históricas, sino que convirtamos España en una España de comunidades autónomas, cuando, como repito, ni había una petición, ni había un sentimiento por parte de estas comunidades autónomas, ni sabían qué hacer con esa comunidad autónoma. Porque hay una cosa que está bastante reconocida, ¿no? Y es qué diferencia una identidad o no. La diferencia está en estas cuestiones que antes comentaba, ¿no? En una lengua propia, el gallego es una lengua propia, el vasco, el catalán, son lenguas propias, reconocidas, y no puedes negarlas porque estás negando en definitiva la historia de los pueblos y por tanto también una cultura propia. Bien, el otro salto importante para entender el por qué estamos donde estamos, ya doy un salto muy grande, ahora, es en el Estatuto del 2006. El Estatuto de Autonomía del 2006 fue o pudo ser la oportunidad de resolver, al menos por bastantes años, de resolver el conflicto político, económico, cultural y lingüístico con Cataluña, ¿vale? Este estatuto del 2006, que era en la época de Zapatero, se llegó a prometer por parte de Zapatero que el Congreso español aprobaría el estatuto que se aprobara en el Parlamento catalán y que no habría recortes de ese estatuto, ni habría, por tanto, censura a ese estatuto. Aquel estatuto que se aprobara en el Parlamento catalán, con el consenso amplio de muchas fuerzas, él prometió que sería aprobado en el Congreso español. Eso no pasó. Primero ya llegó un estatuto muy discutido ya en Cataluña, en el sentido de que llegó, bueno, Esquerra Republicana no dio ni apoyo a ese estatuto porque lo consideró que no era suficientemente reivindicativo y que no recogía, sobre todo en los ámbitos económicos y de lengua, y no recogía las necesidades del pueblo de Cataluña. Pero es que en el Congreso español, en el Senado español, este estatuto tuvo unos recortes impresionantes, que yo viví en primera persona porque era diputada en aquel momento en el Congreso de Diputados, por una fuerza de izquierda que era Iniciativa por Cataluña. Yo lo viví, yo en aquel momento personalmente no era independentista, yo era federalista. Lo he de explicar para que se entienda que no os está haciendo esta exposición una persona que pueda decir que siempre fue independentista. No, siempre defendí el derecho de autodeterminación de los pueblos, eso sí, pero yo en aquel momento, en el año 2006, perdonad, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el nuevo Estatuto de Autonomía, yo era una persona federalista, de izquierda, federalista, que creía que España podía ser un Estado federal, moderno, respetuoso, en el que se pudiera verdaderamente, de igual a igual, las diferentes federaciones pudieran relacionarse y pudieran progresar. Después, aparte de todo esto, el Partido Popular lo llevó al Constitucional, este estatuto, sí, vale, y ha quedado como en el imaginario que toda la culpa de que el estatuto no avanzara fue del Partido Popular. No, el Partido Popular sí lo llevó al Constitucional, pero el Partido Socialista lo recortó tanto en el Congreso como en el Senado. Por tanto, no cumplió con
lo que fue su propósito, lo que fue en definitiva un compromiso, que es el de respetar aquel Estatuto de Autonomía. Explico esto porque esto es un antes y un después. Es un antes y un después. Hasta el año 2006, 2007, 2008, Cataluña tenía un porcentaje de personas independentistas muy bajo. Había un partido, que era el partido la Esquerra Republicana, que siempre se manifestaba como independentista, pero era minoritario en aquel momento, no es de explicarlo, ¿no? Es a partir de este momento que hay una ruptura, y lo digo porque en primera persona yo lo viví así, hay una ruptura y hay una desconfianza ya palpable de que es imposible un buen encaje de Cataluña en el Estado español. Igual que yo lo viví y tuve una ruptura interna ideológica no, porque si por ideología se entiende derecha e izquierda, para entenderlos y simplificando, que es mucho simplificar, pero bueno, es mucho simplificar, pero nos hemos entendido. Yo he continuado siempre, ¿vale? Defendiendo evidentemente políticas progresistas, políticas de izquierda, y lo continúo defendiendo. Pero lo que hubo es una ruptura con el modelo de país y con la solución o no de Cataluña en el Estado español. Y yo empecé un proceso, lo digo en primera persona porque creo que esto es lo que llevó a que miles de personas en Cataluña hicieran este mismo proceso, que es el de considerar que no había ninguna otra posibilidad que la autodeterminación, que ejercer la autodeterminación. Este primer ejercicio de autodeterminación se hace en el 2014, el 9 de noviembre del 2014, en aquel momento con el presidente Mas, y se hizo una consulta al pueblo de Cataluña, evidentemente también para entendernos no con la vigilancia, sino con la represión, en este caso del Estado español, porque decía que no se podía de ninguna forma hacer, pero esa consulta del 9N se hizo al margen del gobierno, prácticamente con su ayuda, pero al margen del gobierno catalán, y la llevaron a cabo las entidades, sobre todo entidades soberanistas, como fue la ANC, Asamblea Nacional de Cataluña, etc. Participaron 2.305.290 personas. 2 millones. En Cataluña eran 5 millones en aquel momento, contando evidentemente que hay un porcentaje muy alto que no puede votar. Más de 2.305.000 personas votaron y de las cuales el 81% contestó que sí a la pregunta ¿quiere que Cataluña sea un Estado propio? Eso el 9 de noviembre del 2014. El presidente Mas aún en estos momentos tiene causas abiertas porque él como presidente también lo acusan de haber ayudado a realizar esta consulta. Mirad, la Constitución española del año 1977 recoge que se pueden hacer consultas y no dicen qué tipo de consultas. No dice qué tipo de consultas, dice que se pueden hacer consultas. Esto no ha sido nunca aceptado por el gobierno español ni por la justicia. Y de aquí ya nos vamos al 2017, al 1 de octubre del 2017, pero en estos años, desde el 2014 al 1 de octubre del 2017, en el que se realizó ya un referéndum, os he de explicar que durante esos años Cataluña pidió de manera insistente y no solamente con proclamas o con declaraciones, sino yendo incluso al Congreso español, diversos diputados de diversos grupos a explicar en el Congreso español que Cataluña quería hacer esta consulta, quería hacer este referéndum porque era una petición que era evidente después de
de esta consulta del 9 de noviembre de 2014, que tenía que tener una salida política. Y, por tanto, Cataluña, al gobierno español, en reiteradas ocasiones, de manera parlamentaria, de manera formal, de manera escrita, de manera política, ha pedido reiteradamente poder hacer este referéndum. Delante de la negativa continua de que no podíamos, de que nos negaban este derecho, el derecho a hacer un referéndum, no, la consulta anterior no tenía carácter de referéndum porque no estaba organizada desde la institución, pero en la del 1 de octubre del 2017 sí. Finalmente, creo que esto seguro ya es bastante conocido, lo que pasó fue que fuimos al 1 de octubre a votar en medio de una situación de represión y de amenazas durante toda aquella semana anterior por parte del Estado español de un elevado nivel de represión y de amenazas. Y a pesar de eso, y que el presidente Rajoy español en aquel momento decía no se va a votar porque no tienen urnas, porque no tienen papeletas, porque no tienen nada, no se va a votar, Cataluña puso las urnas, puso las papeletas, puso todo lo necesario, abrió las escuelas para poder votar, los centros educativos para poder votar, y esto se hizo con un movimiento popular que tenía incluso escondidas las urnas, porque sabíamos que la policía las requisaría. El 1 de octubre del 2017, por tanto, con toda la represión y las amenazas y las detenciones previas y las posteriores y la violencia que hubo, votaron sí a la independencia 2.044.038 personas. Votaron no 177.547 y votaron en blanco 44.913 personas. El 1 de octubre. Lo que pasó a partir del 1 de octubre, aquel 1 de octubre creo que fueron imágenes que seguramente ustedes recordarán perfectamente, y si no están en las hemerotecas y están perfectamente registradas. El nivel de violencia nunca lo habíamos vivido. Nosotros aquí en Cataluña, y creo que en ninguna parte de España se había vivido lo que se llegó a vivir. Y a pesar de todo esto, se cerraron los colegios a las 8 de la noche y se procedió al escrutinio y se procedió, por tanto, a cerrar el referéndum. El 27 de octubre del 2017, unos días después, el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución que regula la proclamación de la República Catalana. Y lo hizo porque tenía mayoría en el Parlamento. 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco y 52 personas que prefirieron ausentarse, que no participaron. Pero en todo caso había una mayoría parlamentaria para poder aprobar esa propuesta de resolución. Estoy explicando toda esta situación porque no nos encontramos donde nos encontramos y lo que hemos vivido, ahora continuaré, porque el pueblo de Cataluña o porque las instituciones de Cataluña o los gobiernos de Cataluña hayan perdido la cabeza y no hayan, dijéramos, no hayan procedido de una manera políticamente correcta. Es al contrario, es al contrario. Precisamente para ejercer, ¿no?, el derecho a lo que creíamos o creemos y continuamos creyendo que tenemos, que es el de votar y el de decidir nuestro futuro, el gobierno que se había prometido, que había en su campaña electoral y en su programa electoral, habían dicho que se haría este referéndum, cumplió con una promesa con el pueblo, se hizo este referéndum, se proclamó esta resolución y precisamente por actuar de manera políticamente democrática y correcta y escuchando, escuchando la petición que llegaba y en los compromisos electorales,
nos hemos encontrado donde nos hemos encontrado. No sé si me explico. Me interesaría comentar tres cuestiones que considero relevantes más para México. España y México, y cuando digo España me refiero a todo el Estado-Nación, al margen de las diferencias internas que hubiese, nos parecemos, y como dijera una canción de un mexicano, Juan Gabriel, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. El día de domingo último en México se realizó una consulta popular convocada por el presidente de la República, y aquí el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial transformaron todo para que no se tuviera la cantidad suficiente. El asunto era muy concreto: decidir si se hacía o no un juicio a los expresidentes por todos los daños habidos los últimos 5, por lo menos 5 por 6, los últimos 30 años. Votaron 7 millones, se necesitaban 40 millones. Parece ser que la cuestión de la consulta popular es una cuestión que los gobiernos o estados-nación o fuerzas internas de cada nación buscan dinamitar. Sin embargo, en Cataluña realizaron la consulta popular o el referéndum, o como haya sido el nombre. Una segunda cuestión que es importante: en su tiempo, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, pidieron y firmaron en los acuerdos de paz la autonomía de las comunidades indígenas. Y el argumento del gobierno fue decir, es que no pueden separar a México en ahora el estado de Chiapas, porque debe haber alguna diferencia entre autonomías e independencia. ¿Cuál sería esta diferencia? Porque evidentemente, cuando yo escucho hablar del País Vasco y de su lengua el euskera, o de Cataluña y su lengua el catalán, o de Galicia y el gallego, o qué sé yo. Cuando el Estado palestino trató en los acuerdos de Oslo de plantear el problema de la independencia de un Estado-nación como Palestina, le dijeron, no eres autónomo, pero no tienes derecho a tener ejército, no tienes derecho a tener más que una policía que evite que me ataquen a Israel. Creo que guardando las proporciones entre los estados, vale la pena precisar esas cuestiones de la autonomía y la independencia. Y el tercer punto que hemos discutido con psicólogos, neuropsicólogos, educadores, el problema del uso de la lengua materna no es nada más hablar en una lengua que por lo demás durante el franquismo estuvo prohibido. Músicos, yo recuerdo desde Paco Ibáñez hasta el mismo Serrat, se encargaron de estar reivindicando el uso de las lenguas, la poesía propia, etcétera. Pero es parte de la cultura y la tradición. Pero el uso de la lengua materna en casa, además de la educación básica en su lengua materna, que es un derecho inalienable según la Organización de Naciones Unidas a través de UNESCO, que todos los estados-nación han firmado. Parece ser que España durante todo el franquismo estuvo al margen de tal acuerdo, y desde luego con la entrada de Santiago Carrillo, Felipe González y el Partido Socialista, supongo que cuando te referías a ese te referías al PSOE, en la vieja discusión de eurocomunismo, si sí o si no con respecto a Italia, y había también el otro pleito de los comunistas en Europa, a diferencia de los de la izquierda en América Latina, que el concepto de izquierda se volvió una máscara que engaña mucho, porque muchos se dicen de izquierda, aunque cobran con la derecha, golpean con la derecha, pero se dicen de izquierda. Si España tiene ya las autonomías, naturalmente hacer de Cataluña una nación es hacer un Estado-nación distinto al Estado español, porque pareciera ser que escuché argumentos de gente que vive en España diciendo, es que el planteamiento es ilegal, fuera de lo legal, porque el problema de hay que diferenciar lo justo de lo legal, ¿sí? Y lo discutíamos con psicólogos cuando yo hago evaluación psicológica. ¿En qué lengua la hago? ¿En castellano
en catalán, cuando hago evaluación neuropsicológica, ¿en qué lengua la hago? Cuando doy educación básica, ¿en qué lengua enseño a leer y escribir? ¿Cómo expreso mi constitución, la cultura? Decirles mozos a los mozos, supongo que es una forma muy regional de decirle a la policía que cumple la misma función aquí o allá, aunque algunos mozos sí se identificaban más con la independencia, subrayo algunos, no la estructura política. Creo que esos tres elementos pueden ser importantes para compartir en el análisis porque es importante para nosotros esas discusiones, porque en México se han dado las consultas en Venezuela y ahora todo el mundo descarta las consultas porque dicen son antidemocráticas, se imponen los dictadores mediante consultas. Se hizo en Bolivia con Evo Morales, le inventaron golpe de Estado, etcétera, etcétera. Sí considero que vale la pena retomar estos tres niveles de análisis para poder precisar, porque como comenta, un proceso claramente y objetivamente explicado requiere también este tipo de precisiones. Ya tienen las autonomías. ¿Qué más quieren? Dijeran algunos. En un país que todavía tiene monarquía, además en pleno siglo XXI, no prejuzgo si es una monarquía de figurino, una monarquía efectiva como la de Reino Unido u otros países en Europa que todavía mantienen monarquías en el siglo XXI, unas monarquías democráticas donde está un gobierno y al mismo tiempo que una monarquía que también demanda presupuestos, recursos, etcétera, y que debe tener un peso interno en España. En estas circunstancias, ¿qué límites han tenido las autonomías para ustedes? ¿O son también de papel como las constituciones? Se defenderán los derechos humanos de todos. Nunca dice que se excluye a alguien, pero si la persona se está demenciando, pues ya no tiene los mismos derechos que la otra persona, aunque la Constitución no diga que las personas en procesos demenciales no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, heredar, testar, casarse, ese tipo de cosas, y los van perdiendo por un famoso juicio de interdicción. Algo similar sucede con las autonomías. Cierro mi boquita. Bueno, muy interesante. Para empezar, Enrique Álvarez, todo lo que has planteado y da para que, bueno, da para muchas sesiones y hoy solamente tenemos esta, pero realmente me parece cómo analizas diferentes países, diferentes procesos, pero cómo a veces hay una similitud, ¿no?, en la manera de resolver o de no resolver, sobre todo de no resolver los problemas políticos, ¿no? Las autonomías, yo por eso os explicaba, las autonomías, se crearon las 15 autonomías pues para rebajar las autonomías históricas, para en definitiva decir no queremos reconocer. Hubiera sido totalmente diferente que al año 77 en la transición, etcétera, se hubiera producido un acto de reconocimiento. Porque la transición ahora, lo vemos ya hace años que lo estamos viendo algunos, era muy joven en aquel momento y lo que querías en aquel momento es que viniera ya la democracia, que vinieran las libertades, necesitabas realmente aire fresco, necesitabas que el país saliera de aquella dictadura horrible que habíamos vivido 40 años. Pero la realidad es que la transición fue un engaño bastante importante. Hay quien mantiene, ¿era lo que se podía hacer en aquel momento? Bueno, no lo sé. O sea, en todo caso es lo que se hizo. No sé si era lo que se podía hacer. Es lo que se hizo. Y lo que se hizo también explica el por qué estamos hoy así. Explica esto. Porque si en aquel momento, en lugar de aceptar un café para todos y de aceptar que España se convirtiera en las Españas de las autonomías ficticias, porque, ninguna de las autonomías, aparte de Galicia, País Vasco y Cataluña, se había nunca planteado ser una comunidad autónoma. Porque ser una comunidad autónoma significa que has reflexionado
sobre tu comunidad, ¿no?, autónoma, o sobre tu comunidad, sobre tus diferencias, sobre tu propuesta de comunidad, etcétera, etcétera, sobre tu tradición, historia, etcétera. En lugar de eso, en lugar del reconocimiento, allí empieza una vez más el error histórico tantas veces repetido. Con Cataluña, y quizás también con las otras comunidades autónomas, pero con Cataluña especialmente me referiré a por qué. En todo caso, con el País Vasco ha habido una situación claramente diferente, y es que desde el punto de vista económico, fiscal y del reparto, dijéramos, de los recursos, pues al País Vasco hay una gran diferencia porque partían también, ¿no?, de unos derechos adquiridos que a ellos sí que en este terreno se les respetaron. Podríamos considerar que en aquellos momentos se les respetaban también por toda la situación de terrorismo, ETA, etcétera, etcétera, ¿no?, que había en el país, y esto ejercía también una cierta negociación encima de la mesa o no encima de la mesa, ¿no? Pero la realidad es esta. La realidad es que en Cataluña, con Cataluña sobre todo, es la historia de una falta de reconocimiento, una falta de amor, y ahora entenderéis por qué digo lo de amor. O sea, a ver, tú no puedes decir que o sea, Cataluña no puede separarse de España, o sea, Cataluña es necesaria para la maquinaria de España, y no reconocerle a Cataluña el por qué es necesaria Cataluña, ¿no? Entonces, claro, Cataluña en el año 2006, con el nuevo estatuto, intentó que el equilibrio entre las finanzas, el equilibrio entre aquello que aporta Cataluña al conjunto de España y aquello que recibe, fuera verdaderamente equilibrado, que no lo es, no ha sido nunca, ni lo es, y en estos momentos, para que os hagáis una idea, ahora que se están iniciando unas conversaciones de nuevo con una tabla de diálogo, se están negociando traspasos de competencias y, evidentemente, de presupuesto. Se está hablando de unas 15 carpetas de traspasos. Con eso te explico lo que es la comunidad autónoma, lo que ha sido una estafa, ¿vale? Porque ni tan siquiera aquello reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, ¿vale?, ha tenido una, dijéramos, ha sido cumplido en los traspasos y en la parte, evidentemente, financiera y económica. Por tanto, Cataluña, ¿cómo ha vivido durante todos estos años, desde el 2006 hacia aquí, aún más? Pues como un desamor total. O sea, no hay el reconocimiento de lo que tú aportas, que es muchísimo más de lo que recibes, pero no solamente esto, sino que no te reconozco como nación, para entendernos, ¿no? No te reconozco tus diferencias lingüísticas, y no solo te las reconozco, sino te demuestro que son positivas. O sea, no solamente se trata de decir, sí, es que Cataluña tiene la lengua, no, es que demuéstrame que esto lo vives como una oportunidad, como algo positivo. España podía ser un país riquísimo a nivel lingüístico, no solo por el catalán, por el vasco y por el gallego, fundamentalmente, porque el valenciano es catalán, ¿vale? Entonces, y Baleares es catalán, pero España al menos tiene 3 más el castellano, 4 idiomas. España podía haber demostrado el amor y el reconocimiento por la pluralidad cultural y lingüística, y lo podía haber demostrado de muchísimas maneras. Por ejemplo, desde la parte de comunicación o televisiones públicas, y en todo el aspecto, dijéramos, en el que
el Estado español ha de demostrar que no solo tiene una lengua, sino que tiene 4. Esto ha sido negado completamente. Televisión española es televisión española. No, televisión española es la televisión de un Estado plurinacional y plurilingüístico. Televisión española no es solamente Cataluña desde TV3 o Galicia desde su televisión de Galicia o el País Vasco, que tienen que promocionar la lengua vasca o la lengua de Galicia o la lengua de Cataluña. Es que Televisión Española tenía que promocionar el plurilingüismo. ¿Me estoy explicando? No, eso ha sido negado absolutamente, y no solamente negado, sino perseguido, o intentar en muchos momentos en el que incluso lo que ha sido un éxito en Cataluña, que es la inmersión lingüística, pues intentar por las nuevas leyes de educación, etcétera, que el castellano se introdujera más en las escuelas. Cuando el castellano, precisamente por esta cuestión, sobre todo de la repercusión que tienen y la influencia que tienen los medios de comunicación y sobre todo pues televisión y cine y radio, etcétera, pues el español, que yo no le digo español, le digo castellano, es es una realidad que tiene una implementación altísima, muy alta. No está en peligro, todo lo contrario. Aparte de que no está en peligro porque hay millones y millones y millones de personas en Latinoamérica, de todas partes, que hablan este idioma. Los idiomas que están minorizados son los que pueden estar en peligro, ¿de acuerdo? ¿No? El gallego, el vasco y el catalán. No puede estar en peligro nunca una lengua que se habla, dijéramos, en otros continentes y que son millones y millones de personas. Por tanto, el Estado de las Autonomías, al menos por una parte importantísima de Cataluña, está superado. O sea, ahora se va a intentar, lógicamente, va a intentar el gobierno español que llegar a unos acuerdos en los que se nos conceda ahora lo que en el año 2006 o mucho antes, 2000 como mínimo o más, se tenía que haber concedido. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago esta pregunta, una realidad se ha superado, es como una página que ya ha pasado y que no es posible, no está, y sobre todo por todo lo que ha transcurrido durante todo este tiempo. Es decir, hacer un referéndum que teníamos derecho a hacer y que nos negaban y que la propia Constitución dice que se pueden hacer consultas, supuso que al día siguiente, el 27 de octubre, una hora después, el Estado español aprobaba la aplicación del 155 de la Constitución española, que se cogieron aquí, suspendiendo el autogobierno de Cataluña. Pero no solamente esto, sino que al cabo de unos días supuso el exilio para una parte de nuestro gobierno, tanto de Esquerra como de Junts per Catalunya como de la CUP, porque también marcharon otras personas, marcharon diputadas al exilio, y la prisión para aquellos que se quedaron. Pero no solamente esto, hoy hay más de 2.500 personas imputadas y represaliadas de todo tipo, cantantes, o sea, del mundo de la cultura, como Valtònyc, por haber hecho un rap que hablaba del rey de España, ¿me explico? Cuando lo del rey de España me parece que es público y notorio y está, bueno, está claro, ¿no? O sea, del mundo de la cultura, del mundo de las entidades sociales, de los partidos políticos, o sea, más de 2.500 personas que están afectadas todavía por haber ejercido un derecho que era el de votar, ¿no? ¿Dónde estamos en estos momentos? Bueno, en estos momentos algunos tenemos la impresión
de estar viviendo una nueva y lamentable transición, como aquella transición. Como aquella transición, solamente que por suerte hay memoria histórica, no sé si me explico, y muchos de los que la hemos vivido y que todavía tenemos, dijéramos, pues estamos en este mundo, ¿no? Y estamos analizando la realidad actual, recordamos precisamente muy bien lo caro que nos costó aquella transición, ¿vale? Una mala transición, una transición devaluada, ¿no? Por tanto, hay estamos como en una especie de paréntesis, que nadie crea fuera que esto está hecho, solucionado, ni se ha dicho la última palabra, ni se ha hecho la última votación. No es así. Los indultos han sido prácticamente una obligación que ha tenido el Estado español, porque o lo hacía el Estado español o Europa públicamente le aconsejaba que lo había de hacer, porque en Europa, o sea, yo creo que la prisión, o sea, que los presos políticos han ayudado a concienciar, porque han sido 3 años que han estado en la prisión, a concienciar a Europa de que en España la democracia es muy, muy febla, débil, ¿sí? Y que tiene mucho a mejorar, que tiene muchísimo a mejorar, porque en definitiva era un gobierno legítimo, cerrado en una prisión, y otros también del gobierno legítimo en el exilio. El exilio ha ayudado a internacionalizar desde el exilio, y sobre todo porque tanto Clara Ponsatí como Carles Puigdemont como Toni Comín son eurodiputados. Por tanto, eurodiputados pudieron presentarse en unas listas porque estaban fuera de España, pudieron presentarse en unas candidaturas, pudieron ser elegidos como tal, y están ejerciendo como eurodiputados. En una Europa en la que España está dentro de esta Europa, ¿sí? Mientras que Oriol Junqueras no pudo presentarse, no pudo ir en estas listas electorales, ¿me explico qué quiero decir? Y por tanto no pudo después tampoco ser eurodiputado. Por tanto, España forma parte de una Europa de política, social ya no lo sé, pero política sí. Y el exilio ha demostrado que las actuaciones judiciales de España no han sido reconocidas por las autoridades judiciales europeas. Y esto es innegable, es así, porque si hubieran sido reconocidas, los exiliados, los países que España pedía la extradición, exigía la extradición de los exiliados y que los devolvieran o los trajeran a España, ningún país europeo y ninguna jurisdicción europea ha concedido estas extradiciones. Lo cual, lo querrán vestir como querrán vestir, significa que en España se han acogido a unas leyes, sobre todo penales, que en estos momentos Europa ya no reconoce, hace muchos años. Y que por esos mismos delitos, mejor dicho, esos delitos que en España han permitido que nuestro gobierno legítimo haya estado 3 años en la prisión, esos delitos, el delito de sedición, por ejemplo, no existe en Europa. En ningún país europeo existe el delito de sedición.
Pongo esto de relieve porque han sido 3 años muy duros, van a ser todavía. Parece que no han habido victorias, pero han habido victorias y muy importantes, pero con un coste muy grande, sobre todo en este caso el coste de tener a personas inocentes que no han hecho ningún daño más que permitir que haya una votación, porque prometieron además en una campaña electoral, o sea, a ver, si tú puedes en una campaña electoral y en un programa decir que harás un referéndum, si tú en un Estado democrático y de derecho puedes poner esto en un programa electoral, ¿cómo es que después, por cumplir esto que has puesto en el programa electoral, te pueden poner en la prisión? Me explico lo que quiero decir, porque no se lo inventaron ellos, eso estaba en el programa electoral y eso estaba en el programa de gobierno con el que empezaron a gobernar. En estos momentos, y vuelvo, sabemos que hemos de coger fuerzas y estamos de alguna manera en un proceso de fortalecernos de nuevo en todos los sentidos y quizás hay una parte que también sabe ser realista. El movimiento independentista no está todo lo unido que debería de estar, pero que no esté todo lo unido que debería de estar no quita valor a que reiteradamente en todas las elecciones que se han ido repitiendo, el voto independentista ha sido el mayoritario en Cataluña, en todas. La última, este año, 2020, en el 2020, perdón, sí, exacto, en 2020, las últimas elecciones, el gobierno que tenemos en estos momentos es un gobierno independentista, mayoría independentista. Mayoría independentista. Por tanto, todas las votaciones que desde el 2010 hacia aquí, 2012, perdonad, hasta aquí, se han ido haciendo en Cataluña, y estamos en el 2021, han sido después gobiernos independentistas porque ha habido la mayoría de voto independentista. Es una cuestión de tener claro, al menos el Consell per la República, esto es lo que defendemos, que hasta que no haya un nuevo referéndum, que es lo que exigimos o pedimos o claramente, un referéndum que sea un referéndum reconocido y aceptado de que el resultado se va a respetar, hasta que no haya este nuevo referéndum, para el Consell per la República, que es donde yo estoy en estos momentos, sigue vigente el resultado del referéndum del 1 de octubre. Es decir, el 1 de octubre hubo un referéndum. Hasta que no haya otro referéndum, este referéndum manifestó lo que manifestó por parte de más de 2 millones de personas. Y también, como comentaba, el 27 de octubre el Parlamento aprobó la propuesta de resolución. Hasta que no haya otra propuesta de resolución que diga no, lo que aprobamos lo desaprobamos, hasta que no haya eso, hubo una propuesta de resolución que proclamó la República Catalana. Por tanto, lo que ahora toca es, negociar. Vamos a dar la posibilidad a la negociación con España, con el gobierno español. Esa negociación máximo tiene que finalizar a finales del 2022 o el 2023, máximo. Y en esta negociación, lo que se está planteando por parte del gobierno de Cataluña y de las fuerzas independentistas es que se pide 3 cosas. La amnistía, porque afecta no solo a los exiliados que están, a las 2.500 personas que están afectadas por todo este proceso. Por tanto, la amnistía, el derecho a la autodeterminación y el referéndum. Esta es la situación. Es curioso, si yo tradujera
no del catalán al castellano, porque no es mi propósito el término proces, sino lo traduzco políticamente, pues ya traducirlo el proces o el proceso, valga una Sí, traducción casi literal, no es otra cosa más que la judicialización sí. de la participación política y la justificación de la represión al movimiento independentista. Una segunda cuestión que me parece importante, y por eso señalaba lo de la consulta popular del domingo en México, es la primera vez que se realiza una consulta. Muy importante. Independientemente de los números y de los resultados legales, es una consulta amparada constitucionalmente. Aunque las pugnas internas hacen, a veces pienso como ajedrecista, el propósito del jugador, el que sea, es aplastar al otro. Y aquí lo que hicieron las fuerzas vivas es aplastar la consulta. Y allá lo que hicieron con el proceso es aplastar la consulta y al grupo dirigente, por así decirlo, de conducción del referéndum o la consulta, y naturalmente al judicializarlos, tener los dos grupos clásicos bajo algo que el movimiento estudiantil popular de 1968 en México planteaba: la derogación del delito de disolución social, porque a todo disidente político lo acusan de disolución social. Si traduzco lo que les aplicaron a los presos en Cataluña, es precisamente disolución social con otro nombre, llámese como se llame. Y ciertamente el país vasco, con ETA al frente, tenían que negociar de otra manera, porque eso no lo tiene Cataluña. Allá tenía un ETA que actuaba militarmente y terroristamente, si se quiere, pues ese era su propósito, es otro tipo de negociación. Pero la Constitución Política de México, desde su artículo primero, dice que México es un país plurinacional y plurilingüe, y sin embargo la lengua oficial es el español. Es el español. Digo, Estamos te igual. pareces tanto a mí que no puedes engañarme. En esa canción Juan Gabriel era. El otro asunto que es importante también es, en efecto, cuando el gobierno de Vicente Fox en México acuerda, al firmar los acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acuerdan la autonomía de los pueblos originarios en Chiapas. Obviamente no la cumplieron, por eso el EZLN acusó al gobierno de Fox de alta traición, porque pacta sunt servanda, la palabra es ley. Y si la palabra no se cumple, se está violando la ley y los acuerdos establecidos. ¿Qué sigue para Cataluña? Porque he visto que, según yo sigo un periódico que ya me aclaraban que es de un personaje medio extraño, La Vanguardia, catalán. Sí. Aunque me parece interesante algunas notas, es curioso, pero no ha sido una relación muy amable entre el actual gobierno que representa a Cataluña y el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. No, Ya, vamos, no se paró a la última reunión con presidentes, ya. Pedro Sánchez, y no estuvo el presidente de Cataluña. Parece ser que está ríspida de todas maneras la negociación. La posibilidad de la negociación se abre sí y solo si se cumplen esas tres demandas. Amnistía para todos, no nada más para las figuras políticas. Claro, claro, es así. No sé si aparezca la derogación del delito de disolución social, llámesele como se le llame allá, pero puede ser Sí. una buena idea. Están El otro trabajando, es, están trabajando, pero porque Europa también dice, oiga, es que esto ya lo pueden ir retirando, porque es que no puede haber un país europeo con ese delito, porque son ustedes los únicos que tienen este delito. O sea, ahora están en proceso de derogar este delito. Pero fíjate, fijaros, en un proceso de derogar un delito, y por ese delito, ¿vale?, han estado perseguidos miles de personas.
¿no? En México, cuando le preguntaron al expresidente José López Portillo y Rivas, un excelente orador, magnífico, lloraba en sus informes. A los desposeídos perdón les pedía por no haberlos sacado de la postración. Prometió defender como un perro el peso, aunque se devaluó inmediatamente después de ese discurso, que si en México había presos políticos, y dio la respuesta que le oía Pedro Sánchez: no, en España hay políticos presos, que no es lo mismo. Políticos presos que delinquieron y cometieron delitos. Es un juego de palabras muy elegante entre político preso y preso político, porque subyace ideológicamente una lógica explicativa. Pero si en el corto plazo o en el mediano plazo no aparece la independencia de Cataluña, ¿qué es lo que sigue como proceso? Porque sigue siendo una partida de ajedrez donde se pierden algunas partidas, pero el torneo no se ha perdido. A ver, España, si fuera un país normal como ha podido, como puede ser Escocia, también en su petición o su O el reivindicación. Eric, lo que hizo en Reino Unido. Exactamente, ¿no? Irlanda. Claro, ¿no? Un país normal, lo que debería hacer, de hecho ya digo, con Escocia es lo que hizo en este caso Inglaterra, es disuadir el interés o intentar disuadir el interés de la independencia mediante la demostración, no en palabras, que hace 30 años que están intentando convencernos con palabras que no se cumplen nunca, después no hay una verdadera traslación en hechos. Pero en un país normal lo que habían de decir, a ver, aquí está claro que hay millones, porque no son 100, no, cada vez que se vota son mínimo entre 2 y 2,5 millones de personas que plantean la independencia. ¿Qué puedo hacer para seducir a estos 2 millones de personas que creen la independencia? ¿Qué puedo políticamente, ¿no?, plantear para demostrarles que es preferible o que es más beneficioso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de progreso social, desde el punto de vista de tus derechos lingüísticos y culturales, desde todos estos puntos de vista? Convénzame de que es mejor que nos quedemos. El drama es que a Cataluña ya hace demasiadas décadas que no, ni tan siquiera hay el planteamiento inteligente y honrado a la vez por parte del Estado español de reconocer que hay una emergente, que hay un deseo que ha ido emergiendo y cada vez ha sido mayor de independizarse, y por tanto vamos a responder a esto. No ha habido. La respuesta, la única, siempre ha sido la del engaño, que es: te doy estos traspasos que después no te los doy, este financiamiento que es inferior ya a lo que te toca, pero que ni tan siquiera se acaba llegando verdaderamente esta financiación a Cataluña. Y por otro lado, sin ningún tipo de respeto, ni cariño, ni reconocimiento, ni valoración por tu lengua, por tu cultura, por tu historia, etc. Por tanto, claro, es que ahora la falta de confianza por una gran parte de la ciudadanía es tan grande que el Estado español, el gobierno español, diferencia mucha no hay entre Estado español y gobierno español, pero bueno, sé que teóricamente existe, pero a la práctica cuesta de encontrarla. Tendría que hacer un gran esfuerzo por convencer al pueblo de Cataluña en estas negociaciones, y convencerlos en dos niveles. El político es el reconocimiento: yo te reconozco que tú tienes derecho a decidir y por tanto
bueno, me la juego, vamos a hacer este referéndum, me la juego, pero yo voy a ofrecerte no sé cuántas cosas para que pierdas este referéndum. Esto sería lo lógico. ¿Me explico? Esto sería lo lógico, entenderme, ¿no? Políticamente es lo que podría tener como mínimo una dignidad, ¿no? De un reconocimiento, una igualdad de tal. ¿Qué pasa? Que el Estado español, por su propia idiosincrasia, que viene de muchos, cientos de años, y un autoconvencimiento casi que tienen un derecho colonial, lo tuvieron con muchos otros países. Con Marruecos, por ejemplo, el Polisario y esa negociación es otro frente de España. Exacto, exacto. Entonces, claro, aquí hay aspectos tan profundos y a la vez también intereses económicos tan profundos. Y otra cuestión también, hay un centro de España, en definitiva un Madrid, tan potente desde el punto de vista de poder, porque, claro, la mayoría de comunidades autónomas en estos momentos están muy enfadadas porque están viendo claramente del trato a favor que ha tenido Madrid, la Comunidad de Madrid, no ahora, ni desde hace muchísimos años, la gran diferencia de trato que ha tenido la Comunidad de Madrid en detrimento de otras comunidades. No solamente es Cataluña, ahora hay una alarma bastante importante, ¿no? Pero esto es poder, el poder centralista, lo que mueve en Madrid de intereses, es muy potente. Y esto lo pueden hacer porque han tenido un nivel de financiamiento y de poder económico y político muy grande. Perder eso es la desestructura en el fondo de España. Entonces, me gustaría pensar que España puede reformarse, me gustaría pensar que España puede progresar hacia otra línea, que es lo que al inicio se hablaba, que hasta el año 2006 creía, ¿no? O 2007, que era la de una España federal, auténtica, en la que sus estados federales, ¿no? Diferentes estados federales, doncs ejercían su autonomía y ejercían su autogobierno de una manera real, ¿no? El tema es que es difícil creer, yo no puedo creer, no creo. Sinceramente, si me preguntáis, os digo, no lo creo que sea capaz. No lo creo que sea capaz. Y, por tanto, yo esta negociación no tengo esperanzas de que acabe bien, no tengo esperanzas de que sean ni tan siquiera inteligentes o capaces de ofrecer a Cataluña una alternativa que haga truntrullà, truntrullà es en catalán, pero que haga, no sale la palabra, pero me habéis entendido, ¿no? Y que entonces haya mucha gente que vota independencia que diga, hey, no, dejo de votar porque esto que nos están proponiendo, ¿vale? Es muy importante, transforma completamente las reglas del juego, nos da un autogobierno real y muy potente, nos reconocen que nuestra aportación de financiamiento está desequilibrada completamente de aquello que recibimos y además nos plantean un respeto absoluto y un impulso de nuestra lengua, de nuestra cultura y tal. Es imposible creer esto de la España actual, no sé de aquí 50 años, pero yo ya no estaré, pero de la España actual esto es muy difícil. Por tanto, el independentismo creo que ha llegado para quedarse
pasará por momentos peores, momentos mejores, recuperará fuerzas y recuperará energía y vendrán otros momentos decisivos. Esto es como yo lo veo. Un poco para tratar de cerrar, la numeralia. Ha señalado explícitamente que 2 millones más o menos han votado por el independentismo. Pero la información que nos llega es que como otros 2 millones no están de acuerdo con el independentismo. Entonces la información que llega es que están divididos por mitad, los que están a favor y los que están en contra. ¿Eso es real o es parte de los más media que tratan de confundir también? No, a ver, en las diferentes, el 9N, que fue una consulta, fue a votar quien quiso ir a votar, evidentemente. El referéndum ya fue una cosa convocada por tu gobierno, ¿vale? Por tanto, aquellos que no querían la independencia también te aseguro que fueron a votar. No fue a votar los sectores más de derechas, del PP, etc. Pero en todo caso, hay una cuestión. Después están las elecciones, ¿no? Y en las elecciones acabas formando gobiernos en función del resultado, evidentemente, de las fuerzas que han tenido más apoyo. En Cataluña los gobiernos son independentistas desde hace bastantes años, 2014 para aquí mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las elecciones puede ir a votar todo el mundo que quiera, ¿no? En las elecciones, a ver, pues van a votar o no van a votar. También habrán, mira, el voto exterior, por ejemplo, que es mayoritariamente independentista, porque eso está demostrado, nos han puesto problemas en todas las elecciones y han votado una minoría de personas del voto exterior. ¿Me explico? Obstáculos. ¿Vale? Obstáculos. ¿Qué quiere decir? Pues no habrán podido votar algunos que votaban o tal, pero tampoco han podido votar otros. Al final, en democracia, o somos muy rigurosos, o si no, lo que pasará es que, cuidado, porque el mensaje puede ser, no lo digo en el sentido que reflexionen estas personas. A ver, un gobierno está formado por unos tal o por otros, ni que sea por un voto de diferencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es igual. Y los referéndums, cuando se hacen en los países y se vota cualquier cosa, gana que sea por un voto de diferencia quien ha ganado, ¿sí o no? Pues entonces, ¿por qué Cataluña ha de ser diferente? O sea, yo estoy convencida que en Cataluña hay un porcentaje importante que no quiere la independencia. Claro, pero lo que nosotros decimos es, hagamos el referéndum acordado y el referéndum vinculante y mirámonos democráticamente. ¿Por qué no lo han permitido? Porque si estuvieran seguros que hay más del no que del sí, yo creo que el referéndum ya se hubiera hecho. El referéndum se hubiera hecho. ¿De acuerdo? Claro. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es? Oh, pero es que esto puede hacer que... Perdona, en política siempre es así. Mira, en Uruguay, ahora, este año pasado, las últimas elecciones, creo que hubo un cambio de gobierno del Frente Amplio, que había estado gobernando muchos años, a los grupos opositores por unos cuantos centenares de votos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, de democracia. Estamos hablando de aceptar que gobiernan unos o gobiernan otros, ya sea por 10 votos, 25, 50 o por unos centenares de votos, ¿no? Pues nosotros siempre hemos querido un referéndum donde podamos saber exactamente qué quiere el pueblo de Cataluña. Eso sí, nosotros los independentistas aceptaremos, aunque sea por un voto de diferencia, si es que sale que no. Pero lo que queremos
es que aunque salga por un voto de diferencia el sí, se acepte el sí. Es Democracia. curioso. En México se le llama en política poner candados a las estrategias, es decir, están jugando en su tablero sus piezas. Claro. Se aprueba constitucionalmente la consulta popular, pero se pone un candado para que sea vinculante, debe por lo menos participar el 40% del padrón electoral total, es decir, se necesitan 40 millones de votos. Qué En la barbaridad. consulta del domingo fueron a votar entre 6 y 7 millones. El 98% votó por el sí al juicio a los expresidentes. Pues no es vinculante porque no cumplió la cantidad. El instituto que se encarga de organizar estas elecciones se encargó de dinamitarlas. Y el Poder Judicial que se encarga de hacer la pregunta, que la pregunta era, ¿estás de acuerdo en que se juzgue o no? La pusieron como, ¿estás de acuerdo sí o no en que responsables de procesos anteriores sean investigados y en caso de una pregunta que desnaturaliza, y pese a todo, ellos ganaron en su estrategia porque evidentemente en México se le llama el ratón loco. El sábado anuncian las casillas están en tal lugar y el domingo están en otro lugar. Yeah. Y a la hora en que llegan la vuelven a cambiar. Entonces le llaman el ratón loco porque la gente la trae de un lado a otro. Loca. Y desde luego, en esa lógica se complica mucho el panorama. Eso ha planteado que tengamos un irrisorio para algunos, una consulta popular irrisoria, mientras para otros es significativa porque es la primera vez que en este país se hace una consulta para un tema relevante, aunque algunos argumentaban, los que están en contra, que no se pregunta si se debe o no aplicar la ley, simplemente claro, se aplica, pero la impunidad está por todos lados y la corrupción. Claro, fíjate, Enrique, sería increíble, ¿verdad? Si para una consulta es necesario esto, pues ¿por qué? ¿Cómo es que es posible que para escoger a los gobiernos no se plantee que como mínimo han de participar el 40%? No sé si me explico. En cantidad de países se están segundas haciendo vueltas. ¿Vale? ¿No? O incluso en Estados Unidos, imagínate que votaban el 30%, a veces y con mucho, ¿no? Pero en otros países más cercanos también el nivel de abstención cada vez ha ido subiendo más, el nivel de abstención en muchas elecciones presidenciales o elecciones generales, ¿no? Entonces, si es por qué se aplica esta misma regla. No, no, porque saben perfectamente que no tendríamos nunca gobiernos, que la democracia caería. O sea, simplemente se desmontaría el sistema porque tú no puedes asegurar que te vaya a votar. Hay países que es obligatorio el voto. Sí, hay países que es obligatorio, pero yo tampoco creo que se tenga que llegar aquí para entendernos, ¿no? Tampoco acá es obligatorio. Muy bien. Yo espero que, no sé, que haya servido de alguna cosa mis aclaraciones. Yo ahora debería marchar, Enrique, porque contaba que era un poquito menos de tiempo. Lo siento, pero debería marchar. No ¿O no? ¿No? Muchas gracias. Ha sido sumamente enriquecedora la información. Ya tendremos otra oportunidad y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Vale? Gracias, que vaya muy bien. Adiós.